pasó una documentación? No, y ahí era. Necesito algo de tu computadora. Bien, estamos, creo que no, estamos la mayoría, éramos 40 y pico, estamos 35. Confírmeme por favor si se me escucha y vamos avanzando. Bien, hay una alumna me hizo una pregunta por el grupo, termino y la contesto en el grupo para que no se mezclen los temas y demás, no sé tampoco si es que está acá presente, por eso lo aclaro. Bien, bueno, habíamos quedado entonces que ciclo neto es la diferencia entre el ciclo bruto y el financiamiento obtenido, ¿sí? Generalmente en el liceo vamos a tener el financiamiento que recibimos por los diferentes insumos de producción, como en este caso, tenemos el financiamiento que recibimos por el cacao, por la leche, por el azúcar. Ahora, mano de obra. Esto lo voy a explicar, también les recomiendo que lean las soluciones de este ejercicio. Pido disculpas por ir por alguna cuestión que pueda haber con las soluciones del ejercicio de presupuestación. Puntualmente comento una interna de la cátedra, o sea, hay 2 profesores de trabajo práctico que tienen criterios diferentes con relación a algunas cuestiones de presupuestación. El año pasado consensuamos un criterio entre todos, que es el que está en las soluciones por Excel, pero bueno, en las soluciones en Word se adoptó todavía el criterio anterior, así que si hay por ahí confusiones les pido disculpas y les digo que yo me atengo o yo tomo las soluciones del Excel como criterio. Son cuestiones de criterio, pero bueno, pido disculpas por la desprolijidad de que haya diferencias. Bien, con relación a, bueno, capital de trabajo, no se da esto, hay un criterio uniforme, entonces les recomiendo que lean las soluciones, que las estudien, porque está bastante bien explicado, súper bien explicado, y este tema de la mano de obra puntualmente. La mano de obra, en el financiamiento de la mano de obra, si nosotros pagamos el último día hábil del mes, como es en este caso, yo se lo dejé igual en un comentario, si nosotros pagamos el último día hábil del mes, tomamos un financiamiento de 15 días. Este financiamiento es un promedio. ¿Por qué? Porque se entiende que es el promedio de financiamiento que tenemos. El empleado viene a trabajar el día 1 y por esa jornada laboral recién cobra a los 30 días cuando cobra el sueldo. Es decir, que por esa jornada laboral tenemos 29 días de financiamiento. Viene a trabajar el día 2 y tenemos 28 días de financiamiento. Viene a trabajar el día 3 y como cobra recién el día 30, tenemos 27 y así sucesivamente, digamos. Pero más acercándose al final del mes, viene a trabajar el día 28 y cobra los 2 días, es decir, por esa jornada laboral tenemos 2 días de financiamiento. Entonces, haciendo un promedio del financiamiento que tenemos por todos los días laborales, digamos, del mes, es que sacamos un promedio de 15 días cuando pagamos el último día hábil del mes, ¿sí? O sea, grábense, pago el último día hábil del mes, el financiamiento es 15 días. Ahora, como decía la compañera, o el compañero, no recuerdo, en la reunión anterior, ¿qué pasa si yo pago 4 días después del último día hábil del mes? Entonces, esos 4 días adicionales, yo tengo que sumarlo a mi financiamiento promedio de 15 días. O sea, concretamente, lo pongo acá, supuesto por financiamiento de mano de obra. Pago al 4.º día del mes siguiente. En ese caso voy a tener un financiamiento promedio del mes de producción de 15 días y tengo un financiamiento adicional de 4 días. Entonces, el financiamiento total va a ser
el promedio más los adicionales. En ese caso va a ser de 19 días. ¿Se entiende? Grábense esto, de que por la mano de obra, siempre si pago el último día hábil del mes, tengo un financiamiento de 15 días, y si yo me tomo algún día adicional, ya hay financiamiento adicional que corre de forma directa, por así decirlo. Bien, perfecto. Entonces, como decíamos, analizando factor por factor de producción, hago algunas aclaraciones. Gastos variables de fabricación, el mismo enunciado dice que tenemos... sí, ya lo puse a grabar de un principio. Ya tengo entendido que debería estar grabando. No, lo puse, bueno, no sé, me habré confundido. Ahí estoy grabando. Repito entonces esto para que quede nomás en el audio. Por el financiamiento de la mano de obra, si yo pago al último día hábil del mes, se entiende que yo en promedio tengo un financiamiento de 15 días por los días laborales o los días de jornada de trabajo que los empleados vinieron a trabajar durante todo el mes. Si yo me tomo adicionalmente, como este ejemplo que estamos dando, 4 días más, es decir, yo pago al cuarto día posterior al cierre de mes, yo tengo que anexar esos 4 días. En ese caso eventual tendría un financiamiento de 19 días. Pero grábense de que si yo pago el último día hábil del mes, se entiende que yo financio mi mano de obra en promedio en 15 días. Como en este caso las comisiones se pagan junto con los sueldos, tomamos el mismo financiamiento de 15 días. ¿Sí? Una vez que tengo todos los datos de los ciclos brutos y de financiamiento, tengo todo para sacar los ciclos netos haciendo ciclo bruto menos financiamiento. Y a partir de ahí tengo toda la información para calcular el índice de rotación, como bien dice acá la fórmula, 365 sobre ciclo neto. Así voy llegando a los índices de rotación de cada uno de los factores de producción. Siempre que tengan un signo positivo, quiere decir que ese factor de producción le implica a ustedes un descalce financiero, como lo que veíamos acá con el cacao. Yo el cacao lo tengo que pagar a los 60 días y recién se hace plata a los 64 días. Ese desfasaje financiero me implica necesidad de fondos. Cuando tengo signo positivo quiere decir que tengo un desfasaje financiero, o ese factor de producción me genera un desfasaje financiero que me implica necesidad de fondos. Al contrario, cuando tengo signo negativo, quiere decir que estoy teniendo más financiamiento del que yo otorgo. O sea, puntualmente, gastos variables de fabricación tienen un ciclo bruto de 19 días. Desde que ingresan al proceso productivo hasta que yo veo la plata pasan 19 días. Y el proveedor me financia 20 días. Es decir, no tengo que poner plata por este factor de producción, por eso está en signo negativo, por eso disminuye mi inversión en capital de trabajo. Como bien decía, teníamos el índice de rotación haciendo 365 sobre ciclo neto, y con eso tengo toda la información para sacar el capital de trabajo variable necesario. ¿Cómo sacamos el capital de trabajo variable necesario? Haciendo, con esta fórmula, costo unitario del insumo bajo análisis sobre índice de rotación. ¿Sí? Ahí vamos a ver el capital de trabajo variable necesario para cada uno de los factores de producción, y totalizando todos los factores de producción, llego a lo que es el capital de trabajo variable necesario. Y con eso tenemos una parte de lo que es el cálculo del capital de trabajo. Pero como dijimos en un principio, no es todo. También tengo una parte de los costos fijos. ¿Sí? ¿Cómo calculo el capital de trabajo para los costos fijos? Pues tengo que hacer los costos fijos anuales por el mayor de los ciclos brutos sobre 365. ¿Sí? Concretamente, primer paso, dijimos costos fijos anuales. Pues anualizamos los costos fijos. Alquiler son 1.000 pesos por mes, por 12 meses al año son 12.000 pesos, sueldos 600 pesos al mes, al año son 7.800, otros gastos fijos 200 pesos al mes, por año son 2.400. Es decir, que tengo fijos anuales por 1.200 pesos. Entonces, para calcular el capital de trabajo en los costos fijos, tengo que hacer estos costos fijos anuales por el mayor de los ciclos brutos dividido 365. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el cálculo final? Que lo vamos a ver acá. El cálculo final lo vamos a hacer haciendo el capital de trabajo variable necesario, que es este dato que sacamos acá, por el incremento de las unidades. O sea, lo tenemos acá. Yo venía con un solo... A ver, profe, no entendí lo de los sueldos, es porque es por 13.
Exacto. En los sueldos es por 13 porque tiene en cuenta el aguinaldo. Creo que también lo contempla en el mismo enunciado, digamos, ¿sí? Entonces, volviendo. Si yo quiero sacar el capital de trabajo total, hago acá la fórmula, capital de trabajo necesario. Lo voy a hacer en principio haciendo el capital de trabajo variable necesario por el incremento de las unidades que yo voy a tener. Nosotros el enunciado nos decía que con el modelo actual teníamos una producción de 10.000 unidades. Con el proyecto que estamos analizando produciríamos 18.000 unidades, es decir, tengo que ver cuánto me demanda a mí esas 8.000 unidades adicionales, ¿sí? Entonces lo hacemos haciendo el capital de trabajo variable necesario por el incremento de las unidades. También lo tenemos acá en la forma, ¿sí? Más la parte fija del capital de trabajo lo vamos a hacer haciendo los costos fijos anuales por el mayor de los ciclos brutos dividido 365. ¿Por qué los costos fijos anuales por el mayor de los ciclos brutos? Porque se entiende que yo los costos fijos lo pago con la utilidad final. O sea, yo tengo que hacer todo mi ciclo de materia prima, producto terminado, cobranza, para recién tener los recursos para pagar mis gastos fijos. Por eso es que para calcular el capital de trabajo, para calcular la parte de costos fijos del capital de trabajo, tomo el mayor de los ciclos brutos. Y sumando lo que es la parte variable más la parte fija, llego a la inversión en capital de trabajo necesaria, que es la que figura acá, de 3.969. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que quieran rever? No, bien. Para instalarse, bueno, sí. Para instalarse, a ver, ¿qué representan? Bueno, son dos preguntas. Primero, respondo a Martín que dice para instalarse. Esto es algo netamente financiero. ¿Por qué? Porque para instalarte vos vas a requerir la parte variable de los costos fijos, vas a requerir la parte variable del capital de trabajo necesario, fíjense, hacen el capital de trabajo variable necesario por las 8.000 unidades, más 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Porque nosotros estamos tomando los costos fijos con un ciclo de 64 días que aproximadamente son 2 meses. O sea, vos con que tengas la plata para pagar el capital de trabajo variable necesario más 2 meses de costos fijos, ya estás como para empezar. Eso es lo que se quiere significar. O sea, la inversión en capital de trabajo en términos conceptuales, que es un poco la pregunta de María Belén, es estos 3.969. Quiere decir que yo, para pasar de producir 10.000 unidades a producir 18.000 unidades en las condiciones que me dice el enunciado, voy a necesitar, por los cálculos matemáticos que estamos haciendo, 3.969 pesos que tengo que inyectarle a mi negocio para justamente poder pagar estos baches que me va a generar el cacao, la leche, el azúcar y la mano de obra, más los gastos fijos, ¿sí? Esos son los 3.969, que es el capital de trabajo necesario. Ahora, cuando dice para instalarse, es como que hace un análisis un poquito más fino y dice, bueno, ok, pero yo en los costos fijos estoy tomando un ciclo de 64 días y yo realmente necesito 60 días nomás, necesito 2 meses, porque no es que el alquiler me va a cobrar la parte proporcional por esos 4 días o los sueldos tengo que pagar la parte proporcional por esos 4 días. Entonces como que lo lleva a un plano más real y dice, yo necesito 2 meses de costos fijos más lo variable. Esto es para instalarse. Pero, a ver, está buena la pregunta y hace a que se entienda el tema. Lo que ustedes necesitan saber, por decírselo en la materia, es el capital de trabajo variable necesario. El detalle o el adicional de para instalarse es más, digo, como para llevar al llano o a lo real el dato, digamos. ¿Se entendió? Perfecto. Buenísimo. Bien. Bien. Miren. Bien, perfecto. Pasamos al ejercicio 4. Yo estoy un poco corto de tiempo. Lo que les propongo es, pasamos al ejercicio 4. Les hago algunas aclaraciones con relación al enunciado y a cómo abordar el ejercicio. Y les pido, por favor, que estudien. Estas soluciones están re bien explicadas. Estudien el ejercicio 4 y el ejercicio 5 y nos volvemos a ver el lunes para ver esos ejercicios. Me gustaría por ahí
ver más sus dudas antes de ir desarrollándolo, y vamos pasando por los otros temas, ¿sí? También calculo que para el lunes vamos a tener más claro el tema del parcial y demás, pero como les decía, yo creo que corre lo que se sube al aula virtual. Es decir, si el aula virtual se subió presupuestación y capital de trabajo, si llegara a haber parcial, entraría eso. Pero bueno, vamos al ejercicio 4, hago algunas aclaraciones de cómo abordar el ejercicio y cortamos por el momento. El ejercicio 4 es un ejercicio, como les dije en un principio, de capital de trabajo para una empresa comercial, ¿sí? Y también tiene la particularidad de que calcula el capital de trabajo a partir de información contable. Si se fijan, en el ejercicio anterior nosotros habíamos calculado el capital de trabajo con información operativa. Cuánto me salía el cacao por unidad, qué financiamiento tenía, cuál era el ciclo bruto. Eso está bien para una empresa industrial, para una empresa comercial, por ahí podemos partir de la información contable. Obviamente siempre que la información contable refleje la realidad, ¿no? Bien, entonces, esta información contable a mí me va a servir para entender la información básica que necesito para entender el giro del negocio. O sea, puntualmente me va a servir para poder determinar el índice de rotación y el ciclo. Para eso nosotros, a ver, un segundo, admito a alguien más. Para eso nosotros vamos a contrastar, y acá utilizo algunos conceptos contables. Tenemos la variable flujo y la variable stock. La variable flujo es una variable que se va acumulando durante el año y yo voy sumando saldos para tener un monto total. Puntualmente, un ejemplo de la variable flujo sería las ventas del estado de resultado. Yo voy haciendo ventas durante todo el año y al final tengo en mi estado de resultado todas las ventas del año. Lo mismo con el costo de venta. Voy tomando costo de venta durante todo el año y al final del año tengo mi costo de venta, porque si se quiere fue una variable que se fue acumulando. A diferencia de la variable stock, que la variable stock es una foto que yo saco en un momento determinado. Otro ejemplo de esto es un estado de situación patrimonial. Un estado de situación patrimonial me marca el saldo de mi cuenta caja al 31 de diciembre. Me dice cuánto yo tenía de caja en ese momento determinado, ¿sí? Entonces, aclarando esto, lo que es una variable stock y lo que es una variable flujo, es que les digo que tenemos la información para calcular el índice de rotación, el capital de trabajo y los ciclos a través de los estados contables. Pregunto antes de avanzar con esto, ¿se me entendió esto de la variable flujo y la variable stock? Sí. Bien. Perfecto. Otra particularidad de este ejercicio es que en la situación actual el capital de trabajo ya está determinado. Concretamente, si nosotros estamos teniendo un estado de situación patrimonial, voy a estado de situación patrimonial, que me dice que yo en un momento determinado tengo 306 pesos en caja, 270 pesos en producto terminado, 828 pesos en productos no terminados, deudas comerciales por 380, quiere decir que mi capital de trabajo de esos componentes va a estar dado por esos saldos, ¿sí? Acá no está aclarado, no sé por qué, pero la deuda bancaria no forma parte del capital de trabajo, es no corriente. Pero lo que les quiero significar es que nosotros el capital de trabajo lo vamos a tener determinado por justamente nuestra variable stock. Nuestra variable stock, que nos dice cuánta plata tenemos en las cuentas que componen mi capital de trabajo, me está diciendo cuánto es mi capital de trabajo por cada uno de esos componentes. Puntualmente, si yo voy al cuadro, veo que capital de trabajo necesario, disponibilidades 306,75, es el saldo que tengo en mi estado de situación patrimonial. Productos terminados 270, productos perecederos, 270, productos no perecederos 828, deudas comerciales 387, son los saldos que tengo en mi estado de situación patrimonial. Una aclaración, ¿por qué la cuenta de pasivo resta? Y porque yo al obtener financiamiento disminuyo mi necesidad de fondos, yo disminuyo mi necesidad de capital de trabajo. O sea, con esta metodología, con este método, con este método el capital de trabajo va a estar dado por los saldos de las cuentas del estado de situación patrimonial. Contemplando capital de trabajo, las cuentas de activo y pasivo corriente en principio, ¿sí?
Siempre tenemos que analizar qué tenemos ahí adentro, pero en principio es activo y pasivo corriente. El activo corriente suma, el pasivo corriente resta. De esa contrastación llego al capital de trabajo necesario. ¿Esto se entiende? Bien, perfecto. Y acá es donde entramos a jugar con el tema de la variable flujo y la variable stock para justamente tener los datos que nosotros necesitamos para entender cómo funciona este negocio, ¿sí? Yo digo, variable stock, capital de trabajo necesario. Variable flujo me va a decir los montos que yo fui acumulando durante todo el año. Concretamente, en lo que es productos perecederos, voy a este dato. Yo tengo como monto los productos perecederos que tomo el valor del costo de venta del estado de resultado, que está en 49.275. ¿Qué me dice eso? Que yo durante el año vendí 49.275 pesos en productos terminados en términos de costos. Eso también es importante resaltar esto, que como estamos hablando de inversión en capital de trabajo, yo no puedo tomar los valores de venta, porque eso ya tiene mi margen, no hace a mi inversión. Mi inversión yo la voy a tener determinado por el costo de venta. Entonces, si yo quiero saber cuánto acumulé, cuál fue mi flujo de ventas de productos perecederos en el año, en términos de costos, pues tomo el costo de venta de los productos perecederos, ¿sí? Entonces, yo en el costo de venta de los productos perecederos tengo, como les decía, mi variable flujo, lo que se acumuló en todo el año. Yo con esos datos puedo sacar el índice de rotación de acuerdo a esta fórmula. ¿Qué me dice el índice de rotación haciendo monto o costo de ventas anuales sobre capital de trabajo necesario? ¿Cuántas veces yo roté este stock? O sea, puntualmente los productos perecederos, yo estoy diciendo que yo tengo siempre fijo de manera constante 270 pesos de producto perecedero. Esa es mi inversión en capital de trabajo. Y también sé que durante el año vendí, roté eso y se acumularon 49.275 pesos de costo de ventas. Entonces yo contrastando la variable flujo con la variable stock, es decir, montos sobre capital de trabajo necesario, puedo sacar el índice de rotación. Si lo quieren en términos de fórmula, es monto o el costo de venta de la variable que estoy analizando sobre el capital de trabajo necesario. En otros términos, va a ser variable flujo sobre variable stock para sacar el índice de rotación de esa cuenta en particular. ¿Esto se me entendió? Bien. Perfecto. Entonces, repasando, nosotros de la información contable, fíjense que lo tenemos todo como para sacar el capital de trabajo en el momento inicial y el índice de rotación. Y haciendo pasajes de término, nosotros sabíamos, por lo que veíamos en el ejercicio 3, voy para atrás para mostrar las fórmulas, que el índice de rotación era 365 sobre ciclo. Por ende, ciclo va a ser 365 sobre índice de rotación. 350 puse acá, después corrijo el valor, digamos, en la imagen. Es 365 sobre índice de rotación. Haciendo 365 sobre el índice de rotación que terminamos, vamos sacando el ciclo de cada uno de los productos. Entonces, como les decía, con esto nosotros entendemos cómo funciona nuestro negocio. Sabemos que tenemos capital de trabajo por productos perecederos de 270, que rota 185,50 veces en el año y me implica un ciclo de 2 días. Con los productos no perecederos sabemos que tenemos una inversión en capital de trabajo de 828, que rota 24,33 veces al año y tiene un ciclo, por ende, de 15 días. El financiamiento de los proveedores, y me adelanto a lo que dijo la compañera, igual también acá lo puse como un comentario, el financiamiento de los proveedores tiene el mismo monto, o sea, la misma variable flujo que los productos no perecederos, porque es lo único que me están financiando. Es decir, yo durante el año, el costo de venta que tuve de productos no perecederos va a ser lo que yo acumulé también de deuda con mi proveedor. Entonces tomo esto como variable flujo, ¿sí? Y podemos decir entonces que esa desinversión en capital de trabajo por las deudas comerciales, por lo que me financia mi proveedor, es de 337 pesos, que yo roto ese stock que el proveedor me financia 52,06 veces al año
y que más o menos se da este ciclo cada 7 días, de que él me financia, yo le pago. O sea, acá se podría entender que el periodo medio de pago con el proveedor es de 7 días. Creo que de hecho el enunciado en años posteriores, por este mismo tema de disparidad de criterios entre los jefes de trabajo prácticos, después se incluyó explícitamente en el enunciado que es de 7 días, de 15 días, los productos no perecederos y demás. Pero a mí me interesa que ustedes sepan analizar desde los estados contables cómo sacar esta información. ¿Hasta acá se me entendió? ¿Me entendieron esto? Bien. Por favor, si hay alguna duda, me lo dicen y lo revemos. Bien. Analizo lo que es la alternativa 1 y después los dejo a ustedes que avancen con el resto del ejercicio y les pido también que estudien el ejercicio 5. En la alternativa 1, a ver un segundo que se me fue acá el enunciado. En la alternativa 1 me dice como una posible solución a la situación, porque todo esto surge, creo, de un resultado negativo, ¿sí? Se plantea incrementar las ventas a través de financiamiento con mis clientes, es decir, otorgarle crédito a mis clientes y a partir de ese financiamiento que yo otorgo, poder incrementar mis ventas. Me dice que esto incrementaría las ventas en un 25% y que el 50% de los clientes harían uso de esta modalidad y que a su vez esto también incrementaría mis costos fijos, ¿sí? Entonces lo que hago es, ver en esta alternativa cómo influye mi capital de trabajo, analizando cuenta por cuenta. Eso también es una diferencia. En el ejercicio de una empresa comercial, yo determino capital de trabajo por cuentas contables, a diferencia de una empresa industrial, donde yo lo determino por factor de producción, ¿sí? Entonces, voy yendo cuenta por cuenta, disponibilidades no tiene variaciones, tengo el mismo capital de trabajo. Gastos fijos, tomo el incremento que me hice de los gastos fijos del mismo enunciado, digamos. Si yo sé que mis gastos fijos se han incrementado un 3%, bueno, pues tomo los gastos fijos del año y saco el 3%, ¿sí? Una aclaración acá con relación a cómo llegar del monto de los gastos fijos al capital de trabajo necesario. Acá sí tenemos la información como para sacar el ciclo. Se lo dejé igual en un comentario. Para determinar el ciclo de capital de trabajo, de los costos fijos, perdón, al igual que como hicimos en la empresa industrial, tomo el mayor de mis ciclos comerciales y le sumo el ciclo de mis cuentas por cobrar, ¿sí? Nosotros, por lo que vamos a ver más adelante, vemos que el ciclo de cuentas por cobrar es de 15 días y el mayor de mis ciclos comerciales es de 15 días también. Por ende, el ciclo de mis costos fijos es de 30 días. Y ahí sí hago 365 sobre ciclo para sacar el índice de rotación y finalmente tomo el monto sobre el índice de rotación para sacar el capital de trabajo necesario. Ahí sí nos guiamos ya por las fórmulas convencionales, digamos, ¿sí? Si quiere también lo podemos hacer con pasajes de términos de estas mismas fórmulas. Sigo con otra cosa que cambió, lo que son las cuentas por cobrar. Que bueno, me dice que las cuentas por cobrar tienen un ciclo de 15 días. ¿Qué quiere decir un ciclo de 15 días? Que tiene un periodo medio de cobranza de 15 días. ¿Cómo sacamos el periodo medio de cobranza? Con una media ponderada, como lo habíamos dicho antes. No llegué a hacer la aclaración del periodo medio de cobranza, pero creo que si me decía que el 50% pagan de contado y el 50% paga 30 días, ese promedio me da 15, ¿sí? Y una vez con ese ciclo, tengo toda la información para sacar el índice de rotación de las cuentas por cobrar. Analizando el monto y el índice de rotación es que llegamos al capital de trabajo necesario. Y después, por último, con las últimas 3 cuentas, lo que hago es incrementar el monto que tenía en la situación original por el incremento que yo espero de las ventas. Es decir, si yo espero que mis ventas incrementen en un 25%, pues incremento en un 25% tanto el monto como en verdad el monto, y después aplicando el mismo ciclo y el mismo índice de rotación, llego al capital de trabajo necesario. En síntesis, metodológicamente sería eso. No sé si hay alguna duda con esto.
Una aclaración, por ahí en las cuentas por cobrar, tomamos lo que son el costo de venta global por el 25% y en el resto de las cuentas tomo los mismos saldos que fui tomando en el enunciado anterior, en la situación actual, y los incremento en un 25%. Profe, ¿por qué en gastos fijos va solo 300? Sé que sale del porcentaje de... Claro, o sea, yo lo que hago en los gastos, en los gastos fijos es tomar el 3% de los gastos fijos totales. O sea, si yo voy al estado de situación patrimonial, al estado de resultados, veo que mis gastos fijos anuales son de 10.000 pesos. El capital de trabajo incremental que voy a tener yo es un 3%. O sea, ¿por qué tomo 300 pesos? Si esa es la pregunta, es porque yo este análisis lo hago para... A ver, está buena la pregunta, me sirve para hacer una aclaración. ¿Cuándo yo voy a considerar los gastos fijos en el cálculo de capital de trabajo? Solo en dos situaciones. Una, cuando esté analizando un proyecto que está por iniciar, ¿sí? Como es el caso del ejercicio anterior donde estábamos analizando un local nuevo, ¿sí? O cuando tengo costos fijos incrementales. O sea, tanto en el ejercicio anterior como en este ejercicio, en verdad, lo que tengo son costos fijos incrementales. Siempre que yo tenga costos fijos incrementales, o cuando yo esté analizando una startup, que es una empresa que está arrancando en cero, en esas situaciones que tengo que considerar a los costos fijos en la determinación del capital de trabajo. ¿Cómo? De acuerdo a su parte incremental, digamos. Bien. Claro, por eso los gastos fijos no estaban en la situación inicial, porque en la situación inicial no teníamos ya era una empresa en marcha y nos estábamos planteando cambios que implican el incremento de nuestros gastos fijos. Bien. Bien, si les parece, cortamos acá. Yo les voy a mandar, ya les mando estas soluciones con los audios. Si me esperan por favor a mañana que termine de descargar y quiero por ahí algunas anotaciones que hice hoy, hacerlas más prolija y se las paso mañana. Pero por lo pronto quedamos hasta acá. Les pido, les ruego, estudien el ejercicio 4 y 5 de las soluciones, están bien desarrolladas y por lo pronto nos vemos el lunes a las 18 horas. Igual lo dejo en el grupo. Bien. Bueno, como siempre les agradezco por el feedback, por la participación y bueno, por poner empeño a toda esta situación. Nos vemos el lunes y seguimos en contacto. Muchas gracias.